y ahora voy a empezar la transmisión en vivo, ¿va? De acuerdo. Dani, tú vas a iniciar, ¿verdad? Sí, una breve, 30 Claro. segundos, sí. Ok. ¿Ya está cargando? Ok. Ahorita les digo cuando ya. Ya marca live. Esperen. Ya marca live. Esperen. Pero espérame tantito, espérame, porque aquí me apareció mi error. Solo quiero corroborar que... Sí, ya está en vivo, Dani. Gracias, Jason. Pues buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto esta mesa en la que participan distinguidas profesoras del Centro de Estudios en Administración Pública, especialistas desde la pluma justamente en diseñar incluso políticas públicas con el eje transversal que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la igualdad de género y la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. En esta mesa estará moderada por nuestra secretaria académica, la doctora Tania Rivera, y participarán, pues como les digo, distinguidas profesoras académicas y servidoras públicas que han impulsado mucho este tema. Me da mucho gusto saludar a la profesora Tobain Ledesma, a la profesora Ledénica y a la profesora Goretti, muy queridas profesoras de este centro. No voy a robarles mucho tiempo, yo creo que hasta aquí porque creo que su mesa es una de las más interesantes, entonces pues paso a darle la palabra a la doctora Tania y pues nuevamente mi agradecimiento por su participación y pues bueno, espero que esta mesa sea del interés de todas y todos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Pues, si bien muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bienvenidos al ciclo de análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, Eje Transversal 1, Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres. El Centro de Estudios de Administración Pública, como bien lo dijo el coordinador, pues agradece esta participación de destacadas especialistas, profesoras muy queridas por el centro en este ciclo de análisis. Para mí en particular es un honor moderar esta sesión y dialogar sobre un tema que pues en tiempos actuales es inherente, transversal, fundamental y determinante en el desarrollo de un país, ¿no? Y al respecto, pues me voy a permitir iniciar pues con algunos datos relevantes, significativos del Plan Nacional de Desarrollo para iniciar esta discusión y dar paso a las conferencistas. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 de México establece la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres como su eje transversal número 1. El eje es puntual y aborda las desigualdades estructurales históricas que limitan los derechos y oportunidades de las mujeres. Pretende conseguir que las mujeres vivan con dignidad, libres de discriminación y violencia, con las que se situarían en la igualdad de género como un principio rector del desarrollo. Y la urgencia de esta realidad es que pues finalmente reconoce el gobierno federal y lo desglosa en el Plan Nacional de Desarrollo mediante un diagnóstico de los principales problemas específicos que enfrentan las mujeres. Voy a mencionar al menos 5 relevantes y significativos que señalan, y es pobreza y desigualdad económica. 25 millones de mujeres en pobreza. Brecha salarial del 25.4%. Alta informalidad laboral femenina. 6 millones de mujeres no pueden trabajar por estereotipos y cuidados. Carga desigual de cuidados. Mujeres dedican 39.7 horas semanales, mientras los hombres 15.2 horas, a trabajo no remunerado, generando pobreza de tiempo y limitando oportunidades.
Este trabajo no remunerado equivale al 26.4% del Producto Interno Bruto señalado en el 2023. Violencia alarmante. 7 de cada 10 mujeres sufren violencia o discriminación. Persisten 2.2 feminicidios y 9 muertes violentas de mujeres diarias, con baja denuncia por impunidad y miedo. Datos de noviembre de 2024. La participación política es limitada. Brechas en toma de decisiones. Solo tomaron el 29.5% de las decisiones de las alcaldías en 2024 las mujeres. Y barreras a la propiedad y finanzas. Acceso limitado a tierra, vivienda y crédito, especialmente en las zonas rurales. Dicho esto, tan solo por el dato del porcentaje periodo del PIB, que equivale al trabajo no remunerado de las mujeres, queda claro que es clave colocar a las mujeres en toda su diversidad como protagonistas del desarrollo nacional. Sin más, pues daré paso a nuestra primera especialista y querida profesora, la doctora Goretti Alejandra Burgos Carrillo, quien es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán, con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha combinado su experiencia académica con una trayectoria destacada en el servicio público y la docencia. En el sector público se ha desempeñado como subdirectora de colaboración con los sectores público y académico en la Comisión Federal de Competencia Económica y como coordinadora de servicios internos en el Ayuntamiento de Mérida. Actualmente es directora general de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Yucatán en la Ciudad de México, donde trabaja en la gestión de proyectos y relaciones institucionales en beneficio del Estado. En el ámbito académico, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, INESAP. Se enfoca en temas de administración pública y políticas públicas y también colabora como asesora en iniciativas de liderazgo social y comunitario. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero que todo, quiero agradecer, por supuesto, al Centro de Estudios en Administración Pública por esta invitación a conversar en este tema que resulta tan interesante. Voy a tratar de ser breve. Ahí preparé una presentación, pero bueno, esperemos que no nos extendamos para no causar aquí caos. A ver, permítame un momentito compartir la presentación correcta. Listo, ¿me pueden decir si ven la presentación, por favor? No, todavía no. ¿Todavía no? Ok. Ah, caray. Permítanme un segundo. ¿Ya? Listo, perfectísimo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría compartirles un pequeño análisis sobre la conexión de dos documentos importantes para que podamos entender cómo el Estado mexicano pues, ha articulado este eje transversal que va enfocado al concepto de igualdad sustantiva de género. Este concepto ya no visto como una aspiración teórica, sino como una materialización. Por un lado, estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, que es el objeto de todas estas mesas de análisis, pero que también va de la mano con el presupuesto de egresos de la Federación, en este caso el de 2025. Y bueno, por esta razón quiero iniciar abordando las bases conceptuales y normativas que sustentan el por qué incluir la transversalización sustantiva en el Plan Nacional de Desarrollo frente al concepto de igualdad formal y de interseccionalidad que se incluía previamente. Entonces, para quienes nos están viendo y escuchando, pues vale la pena entender un poquito la diferencia entre estos dos tipos de igualdad. Por un lado, pues la igualdad formal es esta que encontramos tradicionalmente dentro de los sistemas jurídicos, dentro de los textos jurídicos, que a través de diferentes artículos o preceptos, pues han buscado igualar
los derechos y prohibir la discriminación dentro de la ley. Ejemplo, las acciones afirmativas, como hemos escuchado, las cuotas de género, la propia paridad de género, o normas contra discriminación dentro de los espacios laborales, como los permisos de maternidad, y ya más reciente hablando de los permisos de paternidad. Pero este tipo de igualdad se ha enfocado meramente a la existencia dentro de la norma y por tanto no ha garantizado que las personas accedan de una forma efectiva a estos derechos. Hablar de la igualdad sustantiva, en cambio, es el siguiente paso. Ya se refiere a remover estas barreras estructurales en el plano económico, como las brechas salariales, en el plano cultural, como los roles y los estereotipos de género, y también en el plano institucional, como la falta de servicios de cuidado, que ahorita más adelante veremos que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, todo tipo de barreras que impidan el ejercicio real de los derechos que ya están dentro de la legislación mexicana. Todo esto es relevante para quienes diseñan y ejecutan política pública porque mientras la igualdad formal se conforma con establecer estos preceptos que les comenté previamente, pues la sustantiva ya demanda contar con políticas de forma más activa, como programas de capacitación, como modificaciones a largo plazo normativamente hablando, servicios y monitoreo continuo también de la funcionalidad de estas políticas. Ahora, el concepto de transversalización, que es parte de esta sección del plan con los ejes transversales, específicamente en el caso de género, pues se refiere a incorporar sistemáticamente la perspectiva de género, es decir, que ya hagamos un análisis diferenciado del impacto entre mujeres mexicanas y hombres mexicanos. Entonces, en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas federales específicamente, desde la planeación, la presupuestación, ejecución y evaluación, se trata de asegurar que cualquier programa, proyecto o inversión pública pues evalúe cuáles son los posibles impactos diferenciados. Esto nos permite dentro de los gobiernos pues generar datos desagregados como sexo u otro tipo de variables básicas que permiten monitorear las brechas y orientar ciertas correcciones de aquello que deja de funcionar dentro de las políticas públicas. Además, también es muy útil para establecer indicadores de género, en este caso, para medir los resultados de estas políticas que van a nacer de este Plan Nacional de Desarrollo. Y en el caso particular mexicano, esta transversalización es lo que ha permitido etiquetar recursos presupuestarios dentro del presupuesto de egresos de la Federación, específicamente en el anexo 13, que busca visibilizar y priorizar estas acciones que promuevan, en este caso, la igualdad sustantiva. Un término práctico donde podríamos ver la transversalización podría ser dentro de un programa de infraestructura pública que deba analizar si el diseño de los espacios pues favorece la seguridad y el acceso de las mujeres, transporte, alumbrado público y su propia movilidad. El concepto de transversalización que ya está dentro del Plan Nacional de Desarrollo ya viene de la mano con el concepto de interseccionalidad, que es un complemento analítico porque ya le permite al gobierno federal profundizar más específicamente en los problemas que se van a atender con estas políticas públicas que nacen de la transversalización. Entonces, ahí ya vemos que las experiencias de discriminación no dependen solo de una categoría como lo es el género, sino que también depende de la confluencia simultánea de diferentes identidades y condiciones. Un ejemplo es que el Plan Nacional de Desarrollo ya nos habla de la comunidad afromexicana y ahí podríamos incluir a las mujeres afromexicanas que enfrentan, además de la brecha de género, el obstáculo adicional de un idioma o de la discriminación étnica, y esto implica ser muchísimo más específicos dentro de la construcción de una política. Entonces, estos dos enfoques básicamente se complementan entre sí
y han permitido o se han reflejado dentro de este Plan Nacional de Desarrollo con acciones muy diferenciadas, es decir, ejemplo, programas de empoderamiento financiero que tienen componentes de educación intercultural para mujeres afromexicanas. El eje transversal se sostiene gracias a la ley presupuestaria y para poder llevar a cabo todo este mismo eje, pues esta ley federal define cómo debe integrarse en todas las acciones que se realice un gasto público. El Plan Nacional de Desarrollo básicamente impone que ninguna política pública, hablemos de salud, infraestructura, economía u otras temáticas, pues puede diseñarse sin evaluar el impacto de género. Y el PEF o el presupuesto de egresos de la Federación, por tanto, va a sancionar esta transversalidad con la obligación de etiquetar y de rendir también cuentas. Bueno, este Plan Nacional de Desarrollo 2530 establece 100 compromisos por parte de la presidenta hacia el 2030. El séptimo de ellos es precisamente el que contiene un eje transversal denominándolo República de y para las mujeres. Y el propósito es básicamente no limitarse a atender problemas puntuales, sino que las mujeres dejen de ser beneficiarias pasivas de programas sociales y que en cambio pasen a ser sujetas activas de políticas que tengan voz y que tengan voto dentro de las prioridades. A través de este eje transversal vemos una serie de objetivos que busca cumplir este segundo piso de la 4T, como es llamado. El primer objetivo lo conocen como la autonomía económica, en este caso de las mujeres. Y en este lo que nos da es un diagnóstico con datos importantes. Ejemplo, desde una brecha de participación económica, las mujeres mexicanas conforman un 47% de la población económica activa frente a un 75% que son hombres. En el caso de la segregación ocupacional, pues es notoria que la concentración laboral femenina se da en los sectores laborales que son los de menor remuneración, ejemplos, servicios o comercio informal. Y por tanto, las mujeres tienen un acceso limitado a financiamiento. Un dato muy específico que nos da el plan es que las mujeres en zonas rurales, solamente un 20% de ellas logran ser o logran adquirir microcréditos. ¿Qué implicaciones trae este objetivo o qué estrategias sigue? Por un lado, quiere lograr una reforma normativa ajustando la Ley Federal del Trabajo para garantizar licencias parentales para ambos progenitores y también sanciones más duras por despido discriminatorio. También busca llegar a la protección social universal, extendiendo la cobertura de seguro social para trabajadoras de economía informal y también nos habla de la regularización de la propiedad, es decir, de lograr simplificar los trámites de titulación que permiten que mujeres, en especial en áreas rurales, lleguen a tener la titularidad de tierras y de predios. Y finalmente también busca lograr una inclusión financiera, es decir, propuestas de líneas de crédito con tasas mucho más preferenciales para impulsar proyectos productivos que sean de mujeres. Una de las metas cuantitativas que sostiene este objetivo precisamente es lograr disminuir la pobreza femenina. Para esto sostiene el plan un dato del Banco Mundial de 2022 donde establece que estábamos en ese momento en un 36,9% de pobreza femenina y lo que se compromete el gobierno es lograr bajarlo a 34,9% en 2030. Con esto iría implícito que la participación económica de las mujeres incrementaría a un 55%. Ahora, el siguiente objetivo que plantea el eje transversal es un concepto que ha sido bandera de este sexenio, que es la sociedad de cuidados. Y aquí nos maneja otro tipo de datos, por ejemplo, que el valor del trabajo no remunerado representa un 26,4% del Producto Interno Bruto.
La distribución de horas entre trabajos no remunerados es bastante alarmante. En el caso de las mujeres, ellas invierten un promedio de 39.7 horas a la semana en este tipo de trabajos de cuidados no remunerados versus un 15.2 horas a la semana que tienen los hombres. Entonces, esto se refleja como un impacto negativo en el caso de las mujeres dentro de la población económica activa, porque cada hora de cuidado que dispone una mujer implica la reducción de probabilidad de empleo formal en un 2%. Dentro de este objetivo nace dos estrategias detalladas por este sexenio. Por un lado, lograr el reconocimiento legal dentro del Código Civil y la Ley del Seguro Social para reconocer el trabajo de cuidado como un servicio de interés público. Y por el otro, desarrollar el famoso Sistema Nacional de Cuidados, que es bastante explícito el planteamiento inicial que hace dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y la idea de esto es tener como meta cuantitativa reducir un 20% la brecha de horas de cuidado entre los géneros y aumentar un 10% la tasa de ocupación formal laboral femenina. En cuanto al Sistema Nacional de Cuidados que está propuesto en el plan, esto implica que el cuidado de grupos como los niños, niñas, personas enfermas, personas con discapacidad o adultos mayores, pues ya no sea visto como una responsabilidad privada y que pase a ser una responsabilidad pública colectiva. Una de las partes concretas a las que se compromete el sexenio con el plan es a fortalecer la red de establecimientos de cuidados, es decir, de espacios físicos que ofrecen estos servicios especializados de atención, como las guarderías, como los centros de día para adultos mayores y los servicios de apoyo domiciliario. Y el plan tiene como punto de partida, en el caso de México, el número que existe actualmente de establecimientos de cuidado. Nos dice que hay 91.836. El objetivo es ampliar los que ya existen, mejorar la cobertura y calidad de estos mismos y además añadir un nuevo número alcanzando los 92.000 establecimientos para 2030. Dentro del eje transversal que estamos analizando en cuanto a este tema, esto implica reducir la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, donde pasaríamos a tener 26.8 puntos de diferencia para final del sexenio. Y esto permite que las mujeres pues, puedan integrarse mucho más al mercado laboral y a la vida pública porque les estás liberando tiempo y oportunidades. Aquí nada más les comparto una gráfica de este trabajo no remunerado. Estos son datos del 2023. Y bueno, en cuanto a la participación política y comunitaria, que también es uno de los objetivos, eh, el diagnóstico que realiza el Plan Nacional de Desarrollo nos muestra cómo es la participación política de las mujeres. Aún tiene una larga brecha por recorrer, donde tenemos casi ya 2.500 municipios en México y solamente el 29.5% están siendo gobernados por mujeres como alcaldesas. La brecha política de género es muchísimo más notoria en los niveles subnacionales. Mientras tú vas bajando más de ámbito de gobierno, es muchísima mayor. Ejemplo, solamente el 15% de las regidurías y el 20% de las sindicaturas para el caso municipal son ocupadas por mujeres, en especial en zonas rurales. Por eso, otra de las estrategias que plantea este plan implícitamente es continuar con la paridad efectiva, asegurando que las mujeres ocupen estos cargos de tomas de decisión pública. También el buscar crear una red de liderazgo femenino, de construcción de perfiles y finalmente también promover las campañas culturales para demostrar o desmontar, perdón, estereotipos sobre el liderazgo femenino usando tanto espacios masivos como cápsulas digitales. La meta de 2030 es alcanzar el 50% de presencia femenina en las alcaldías o en espacios similares, sobre todo en el plano municipal.
y el 45% en presidencias de comisiones legislativas a nivel local. En cuanto al objetivo 4 que tiene el eje transversal, que es el cambio cultural y erradicación de violencias, aquí el plan nos dice que 1 de cada 3 mujeres pues ha sufrido un tipo de violencia, ya sea física, psicológica o de otro tipo en el último año, y que el índice de impunidad indica que solamente el 8% de las denuncias por violencia de género van a terminar en una condena. Entonces, aquí entre las acciones que establece este eje está la educación integral, incorporando esta perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en los planes de estudios desde la educación básica, agregando este tema por parte de expertos en pedagogía de género, mejorar los protocolos escolares, creando comités de prevención de violencia de género dentro de las escuelas, vigilancias comunitarias con módulos de atención inmediata dentro de otro tipo de espacios públicos, como por ejemplo los mercados y los centros de salud, en donde las mujeres se pueden acercar a denunciar de forma anónima o a ser orientadas. Y también ya nos habla de promover un apoyo psicosocial con una red nacional de psicólogos especializados. Bueno, el siguiente objetivo, que es la protección integral a las víctimas, es el número 5. Ahí el Plan Nacional nos habla de que en 2024 se registraron oficialmente 762 feminicidios, 2.2 diarios, lo cual sabemos que son otros datos que ellos tienen y realmente no están ni cerca de ello. El 81% de las víctimas de violencia nos dice que no accede a servicios especializados. Por la misma razón, por el mismo diagnóstico, entre las estrategias que plantea el plan están las alertas tempranas, las unidades especializadas de género dentro de las entidades federativas con personal que sí esté capacitado en derechos humanos y en perspectiva de género, y los servicios integrales desde atención jurídica, médica, psicológica, incluso alojamiento temporal para las mujeres víctimas, y la meta es incrementar al 48% la tasa de atención especializada a víctimas. Bueno, en cuanto al presupuesto de egresos de la Federación del 2025, aquí como les mencionaba antes, el anexo 13 tiene un etiquetado de programas con enfoque de género. Este etiquetado obedece a lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo. Y la función principal, pues, es discriminar en el presupuesto aquellos rubros que contribuyen a la igualdad de género para garantizar la visibilidad y la prioridad en la asignación de recursos. Entre sus componentes, por ejemplo, hay programas sectoriales específicos, como el programa de empoderamiento económico de las mujeres. También hay subvenciones y subsidios, tales como becas, apoyos a emprendimientos femeninos y estímulos fiscales. Y también hay partidas de funcionamiento, es decir, recursos que permiten la operación de instancias estatales de igualdad de género. Entre estos hay deberes también transversales que se tienen que cumplir, porque cada dependencia y entidad que reciba recurso por parte del PEF se compromete a incluir esta igualdad de género. A ver, perdón un momento. Bueno, en cuanto al seguimiento y la transparencia de este recurso, pues las dependencias tienen que remitir los datos al sistema que es conocido como Igualdad en Cifras, que es una plataforma digital establecida para ello. También la Secretaría de Mujeres específicamente, que ha sido recientemente creada por parte de la presidenta, va a integrar estos informes y los va a enviar a la Cámara de Diputados para su revisión, y también deben ser publicados estos resultados dentro de portales públicos. También deben de haber informes de auditoría que sean sujetos también de evaluación externa, y también se debe de promover la protección de datos personales.
todo este seguimiento va alineado con sistemas nacionales de género. Es decir, el gasto etiquetado tiene que impulsar el cumplimiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que deviene de la Ley General para la Igualdad, y el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Y también la coordinación interinstitucional entre diversas secretarías, específicamente la SEGOP, el INEGI, la Fiscalía General, los congresos locales y municipales. Bueno, un poquito como una síntesis integrada y ya reflexiones para terminar. Pues el Plan Nacional de Desarrollo define objetivos y metas claras y por su parte el presupuesto de egresos de la Federación traduce esas metas en recursos etiquetados y obligaciones de seguimiento y esto permite cerrar el ciclo de la política pública. Entonces podríamos hablar de que dentro de los documentos existe una coherencia metodológica. Ahora, la transversalidad exige que todas las áreas gubernamentales, desde Hacienda hasta salud, educación, etcétera, pues asuman la perspectiva de género dentro de todas sus acciones. Por otro lado, pues para consolidar esta república de y para las mujeres, pues es indispensable, por un lado, que la academia continúe generando esta evidencia rigurosa y crítica sobre los avances y obstáculos para proponer mejoras a estas políticas públicas que pretende el gobierno. Las instituciones públicas también internalicen esta perspectiva de género que plantea el plan dentro de su cultura organizacional y en sus procedimientos. La participación de la sociedad civil como vigilante y colaborador en la implementación de las políticas que devengan del propio plan y la propia transparencia y rendición de cuentas que demande la ciudadanía. De otra forma, pues no podemos garantizar que las metas y sobre todo los objetivos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo en este eje transversal, pues se traduzcan realmente en transformaciones tangibles, es decir, que no solamente se queden en el papel como en la mayoría de los sexenios. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Goretti. Gracias por la precisión, pues prácticamente de estos ejes para la igualdad sustantiva y derecho pues, de las mujeres, ¿no? Autonomía y economía, sociedad de cuidados, participación política y seguridad. Yo creo que es muy relevante subrayar este tema que tú nos comentas en un inicio, como lo es la materialización de estos conceptos, ¿no? La materialización del Plan Nacional de Desarrollo en el presupuesto de egresos de la Federación, como en un primer momento, pero sobre todo en el análisis de este presupuesto, porque justo fue una de las grandes carencias cuando vemos estas generalidades de objetivos y de conceptos, es, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿Cómo se va a tener coherencia entre este objetivo, este instrumento, esta intervención en estas generalidades, ¿no? Y estos ideales que marca el Plan Nacional de Desarrollo? Y que si bien el presupuesto de egresos de la Federación te lo enmarca como un monto ahí, pero dado, pero no propiamente pues, clasificado, ¿no? Exactamente en cómo se va a utilizar. Y que de alguna manera ya darle seguimiento a este gasto, ¿no? Estas partidas presupuestales es un poco complicado. Yo diría, bueno, en este contexto de objetivos, ¿cómo poder lograr esta igualdad sustantiva cuando 2.2 feminicidios suceden al día, ¿no? Y que, como lo comentabas, es una cifra simulada porque hay mucho más que no se contabiliza, ¿no? ¿Cómo partir cuando todos los días se están teniendo muertes de mujeres? ¿No? Estamos, creo que un poco lejos de poder alcanzar esta igualdad sustantiva cuando de por medio está la violencia y la muerte de una mujer, ¿no? Pero bueno, sin más, pues voy a darle paso a la doctora Ledénica Mackenzie Méndez González. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Nacional del Desarrollo Jurídico, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene 21 años en la Administración Pública Federal como especialista internacional en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos para inclusión social basados en telecomunicaciones, innovación y transformación digital. 8 años experta en el pensamiento del diseño de políticas públicas, economía del comportamiento y metodología del marco lógico. 8 años como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora invitada de la Universidad de Cádiz, España. De la misma manera es embajadora de la Red de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe y egresada de la Escuela de Verano Catalizando el Futuro Digital. De igual manera es egresada del Programa de Innovación y Liderazgo en el Gobierno de la Universidad de Georgetown 2023 y colaboradora permanente en el Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Tania. También agradecer la invitación de nuestro director, nuestro coordinador, perdón, el maestro Daniel Ortega y del doctor Camacho. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde y evidentemente con mis colegas Alejandra y Tobaine. Es un placer siempre coincidir con grandes profesoras y sobre todo pues en el análisis y pues en la discusión de este tema que a todas y a todos nos debe de importar, ¿no? Porque cuando hablamos de mujeres, pues también tenemos que hablar del género, ¿no? Masculino y de todos aquellos que, bueno, en general de todos los temas que nos atañen. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Digo, seré básicamente, me centraré, no sé si lo pueden ver ahí. ¿Sí lo pueden ver? Perfecto. Bueno, como ya lo comentó la doctora Alejandra, ¿no? Vamos a analizar, ¿no? En este marco del Plan Nacional de Desarrollo recientemente publicado hace pues un mes, ¿no? El 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación está recientemente publicado y vamos a abundar en el eje transversal número 1, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, ¿no? Como resumen, simplemente aquí presento cómo está integrado este Plan Nacional de Desarrollo que vamos a estar trabajando a lo largo de este sexenio. Pues tiene 4 ejes generales que ya se hablaron de ellos y estos 3 ejes transversales que van a tocar la interrelación de todas no solamente del gobierno federal, sino también, ¿no? En estos órdenes locales que puedan estar trabajando de manera coordinada con proyectos o programas del gobierno federal. Entonces, y el eje transversal número 1 es justamente el que nos toma esta tarde en el análisis. Y bueno, finalmente, como lo había comentado la maestra Alejandra, yo aquí me voy a enfocar en el análisis de este Sistema Nacional de Cuidados, porque me parece que desde mi perspectiva, es es una manera, ¿no? Es una estrategia de poder em, hacer conciencia de la importancia que tiene la corresponsabilidad y la solidaridad desde la perspectiva social, ¿no? De pues de que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar el cuidado de alguien o hoy a lo mejor cuidamos de alguien sin darnos cuenta de las horas que podemos invertir en ello. Entonces, me parece que el reconocimiento a nivel Plan Nacional de Desarrollo de la existencia de un Sistema Nacional de Cuidados es un parteaguas importantísimo para que las mujeres podamos tener una igualdad frente a los hombres y las mujeres en diferentes etapas de nuestras vidas, ¿no? Entonces, para que podamos poner siempre ahora celebro que este Sistema Nacional de Cuidados sea parte integral del Programa Nacional de Desarrollo, porque eso nos lleva a confirmar digamos, la importancia tanto a nivel digamos, de una planeación, pero también en su momento presupuestalmente que va a tener que tener este Sistema Nacional de Cuidados a lo largo de este sexenio y ojalá trascienda más allá de él, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado, bueno, se habían hablado sobre el tema de cuántas mujeres, ¿no? Viven o tienen esta brecha en el tiempo, de su tiempo libre para poder, que lo ocupan en cuidar de alguien y que no lo pueden invertir en ellas mismas o en otros trabajos remunerados, ¿no?
Entonces, aquí la importancia es el reconocimiento de las mujeres en el desarrollo del país, de sus propias familias y de ellas mismas, ¿no? Bueno, también se ha comentado que parte de estos 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que lidera nuestra presidenta, pues es justamente se dividieron en varias repúblicas y dentro de esta república de y para las mujeres, pues están varias iniciativas que me parecen relevantes también mencionar esta tarde y una de ellas es la creación de la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Es darle, pasar de un instituto a una Secretaría de Estado, es decir, la importancia que reviste este tema de las mujeres es, digamos, es relevante en este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ese es como el primer gran cambio que hoy día podemos celebrar en nuestro país, la creación de esta Secretaría, que eso implica, ¿no? El reconocimiento de los temas de mujeres a nivel nacional, pero también esta parte de los del seguimiento durante todo este sexenio, ¿no? Entonces, para qué se crea esta Secretaría de Mujeres? Pues justo para presentar o encabezar estas reformas de la igualdad y la vida libre de violencias para las mujeres y también garantizar el acceso a la salud, esta cartilla de derechos y, por supuesto, este Sistema Nacional de Cuidados que evidentemente es digamos, desde mi perspectiva, una estrategia que si logramos construirlo y logramos consolidarlo, va a cambiar la vida de las mujeres, tanto en su vida productiva como también de las personas vulnerables que estas mujeres cuidan a lo largo de su vida, ¿no? Entonces aquí ya solamente es retomar algunas estadísticas, ¿no? Sabemos que 10 mujeres, pues son, perdón, 9 de cada 10 personas cuidadoras son principalmente mujeres. Entonces es otra vez el reconocimiento que las mujeres tenemos la carga de la obligación, y lo digo como carga porque es no en un sentido peyorativo, sino esa obligación moral y tal vez tradicional de cuidar de nuestros papás, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de los esposos, de los sobrinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que me atrevo a decir que es tradicionalmente aceptado, ¿no? Que las mujeres nos dediquemos al cuidado de estas personas o en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, la idea es cómo invertimos estas horas en esas actividades, ¿no? Que muchas veces están ligadas al sentimiento, al amor, a la protección, pero que tiene un trasfondo mucho más, digamos, económico que debemos de empezar a cambiar esa perspectiva y esa mentalidad respecto del cuidado, que el cuidado tiene un valor intrínseco tanto en el nivel de la calidad de ese cuidado, pero también de lo que dejas de hacer por cuidar a otras personas, ¿no? Entonces aquí vemos que no hay un reconocimiento a cuánto cuesta por hora, ¿no? El de cuidador o de cuidadora. Entonces, más allá del tener establecimientos dedicados al cuidado, es cuánto tiempo o cuánto cuesta tu hora por cuidar a alguien más, ¿no? Entonces, estas aquí son algunas estadísticas y también lo que me parece relevante, ¿no? Es que dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, cada uno de estos objetivos, tanto los estratégicos como los transversales, pues tienen estos indicadores que nos van a dar la luz o nos están dando digamos, la guía de que sí realmente vamos a tener un seguimiento puntual, por lo menos de manera semestral o anual, dependiendo de lo que diga el indicador, de cómo vamos a estar impulsando la creación, en este caso, del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? ¿Y qué nos dice este objetivo? Pues que es un Sistema Nacional de Cuidados progresivo, ¿no? Y con un enfoque interseccional e intergubernamental. Eso es muy importante porque quiere decir que los cuidados son obligación de todas, ¿no? De todos y de todas, pero también para todos y para todas, ¿no? Aquí bien dice, ¿no? Que garantice la corresponsabilidad y el acceso equitativo a servicios de cuidado de calidad. Entonces, no solamente es crear los inmuebles, sino generar los mecanismos necesarios para que las personas cuidadoras también tengan la formación y digamos, la formación tanto profesional como psicológica para poder dar estos trabajos de cuidados, ¿no?
Entonces, eso es en cuanto a cómo, bajamos de un objetivo a nivel transversal a una estrategia, ¿no? Aquí es la estrategia 1.2, punto 2 del Programa Nacional de Desarrollo, en donde dice clarito, ¿no? Impulsar la creación del Sistema Nacional de Cuidados progresivo. Y luego, algo que también lo que les mencionaba es esta ya construcción de un indicador que nos da la luz del seguimiento puntual de de esta construcción progresiva del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y aquí vemos, y se los quise replicar de manera gráfica. ¿Por qué? Porque nos habla de que todos, tanto el sector público como el privado y la sociedad civil, sumarán al número total de establecimientos de cuidados, ¿no? Entonces es por eso que pasamos de esta cifra de los 91.836 a los 92.152 al final del sexenio. Y algo importante, pues, ¿quién le va a dar seguimiento a este incremento progresivo del Sistema Nacional de Cuidados? Pues es esta Secretaría de las Mujeres en colaboración con el INEGI, ¿no? Entonces, ahí es muy importante porque sabremos, digamos, con este mapa de cuidados, pues en dónde están estos establecimientos, quién los provee y, bueno, ahí podemos empezar a hacer análisis mucho más finos respecto de esta progresividad y calidad del Sistema Nacional de Cuidados. Y luego, bueno, también nos habla justo de estas horas promedio en que las personas dedican a las labores de cuidado y idealmente pues es que se reduzcan, ¿no? Aquí dice, ¿no? Es a nivel como de un índice, ¿no? De un coeficiente en donde vamos a ver que al final del sexenio, la meta en 2030, pues va a haber esta reducción de puntos respecto de las horas que se invierten en el cuidado no remunerado, ¿no? Idealmente es que el incremento en estos lugares de cuidados, pues sume a la reducción de estos cuidados no remunerados, ¿no? Entonces, ambos indicadores pues van a poderse medir de manera, digamos, progresiva y nos van a dar la luz de si el Sistema Nacional de Cuidados fue progresivo o no y del impacto que tendrán en la vida de las mujeres en el tiempo, ¿no? Porque eso es algo muy importante. También este Sistema Nacional de Cuidados, su impacto y su relevancia en la vida de las mujeres, pues no será inmediato, ¿no? Tendremos que seguir en la pista, no solamente en este sexenio, sino en el que sigue, para ver si realmente hubo esta reducción de las horas no remuneradas y si el Sistema Nacional de Cuidados, digamos, fue mejorando y se fue fortaleciendo. Entonces, pero bueno, vamos bien, ¿no? Entonces, aquí también quiero hacer como un ejemplo que no solamente el Poder Ejecutivo está, digamos, incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo esta estrategia del Sistema Nacional de Cuidados, sino también desde el Poder Legislativo ya ya existen iniciativas, ¿no? De cómo crear este Sistema Nacional de Cuidados. Recordemos que, bueno, las y los servidores públicos solo podemos hacer aquello que la ley nos permita y para ello también necesitamos que exista el marco legal que arrope esta construcción del Sistema Nacional de Cuidados y no solamente pues se quede digamos, en una idea o en un proyecto, en un programa sin el sustento jurídico. Entonces, por eso es que les agregué esta iniciativa en donde, bueno, también necesitamos arropar legalmente este sistema y un ejemplo de ello es esta iniciativa que habla sobre reformar artículos de la Constitución, especialmente el cuarto, en donde, bueno, justo para garantizar en aras de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, pues también fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y bueno, también quiero, a manera ya también como de comparativa, es justo cómo México, pues si logramos construir y fortalecer este Sistema Nacional de Cuidados, pues bueno, seremos también tenemos que reconocer, ¿no? Algunos ejemplos que hoy día existen o podemos tomar en consideración algunos ejemplos internacionales que ya existen, que es básicamente el ejemplo en América Latina a seguir o la mejor o el caso de éxito que también tendrá sus lecciones aprendidas es el caso uruguayo, en donde Uruguay es pionera o pionero, perdón, en implementar un sistema nacional integrado de cuidados, ¿no? También en Argentina existe algo similar. En Colombia, en Costa Rica y también del otro lado del mundo, en Japón, también hay ejemplos valiosos respecto de em,
construir un sistema nacional de cuidados, pero también mantenerlo sostenible en el tiempo, porque eso es algo muy importante, ¿no? O sea, no necesariamente es crearlo, el seguimiento con un indicador, el presupuesto, sino que sea sostenible financieramente, porque recordemos que pues todos en algún momento vamos a necesitar, ya sea llevar a nuestros hijos a las guarderías o a las estancias infantiles, pero también nuestros padres, nuestros hermanos o nosotros mismos tendremos ese acceso a este Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, es una estrategia que se debe de ir construyendo fuerte y con todos los mecanismos, tanto legales como presupuestales, y sobre todo con fuentes de financiamiento sostenibles en el mediano y en el largo plazo. Entonces, bueno, finalmente creo que desde mi opinión académica, el sumar esta estrategia del Sistema Nacional de Cuidados es una gran iniciativa que va a poder fortalecer, ¿no? O que va a poder sumar a esta igualdad sustantiva de las mujeres, pero también habrá que, repito, acompañarlo de este entramado legal, presupuestal y financiero para que funcione, y también habrá que esperar, ¿no?, a estos programas derivados del propio Plan Nacional de Desarrollo, que tendrán que tocar ya puntos más específicos o elementos más descriptivos sobre este Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y hablo de programas como el Programa Integral para Prevenir y Atender la Violencia a las Mujeres, el Programa Nacional de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y también el propio programa sectorial que la Secretaría de las Mujeres emita. Entonces, creo que todavía, ¿no?, nos falta conocer cómo se retoma esta estrategia del Plan Nacional de Desarrollo a estos programas que ya tendrán la obligación de operar y darle seguimiento a la ejecución de este sistema que, desde mi perspectiva, repito, es una buena iniciativa y habrá que seguir la pista. Entonces, pues por mi parte es todo y agradezco el tiempo y el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Verónica, y muchas gracias por subrayar toda la importancia del Sistema Nacional de Cuidados, sobre todo la participación ya ahora de la Secretaría de Mujeres, que pone como eje la importancia de que las mujeres participen ahora ya en este Plan Nacional de Desarrollo, en la elaboración y el diseño de las políticas y los programas que van a dar pista de esta materialización de políticas públicas, ¿no? Y creo que sí, efectivamente, habría también que sumarle cómo se va a realizar esta transversalidad y esta integración de programas, ¿no? ¿Cuáles son sus técnicas, cuáles son sus métodos para transversalizar, bueno, más que para transversalizar, para darle coherencia e integración a 4 ejes que, si bien tienen colaboración y necesidad de incluir actores de diferentes instituciones, de diferentes secretarías, y no es un trabajo fácil, ¿no? Se dice muy sencillo: transversalidad, coordinar, integrar, pero ¿cómo se tiene planeada esta técnica detrás de todo este eje estructural de desigualdad? Porque creo que al final los objetivos, insisto, están muy claros, pero ¿cuáles son las causas directas o las relaciones causales y raíz de desigualdades que están generando estos objetivos, ¿no? Y que tienen que estar en coherencia propiamente con la forma en la que se va a materializar, que es un trabajo, en efecto, que no habría que dejarle de seguir la pista, pero sobre todo no dejar de precisar la coherencia que está exigiendo este eje transversal, ¿no? La coherencia de actores y la coherencia de instituciones públicas, porque si no, posiblemente vuelva a quedar como en este papel bonito de Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso pues, a nuestra tercera ponente, la profesora Tobain Ledesma Rivera. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza. En 2015 realizó una estancia en la Universidad de Pekín y en la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái. También tiene una maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha formado parte de diferentes organizaciones sobre derechos humanos a nivel nacional e internacional, y actualmente es integrante de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, así como de la Coalición Global contra el Racismo y por las Reparaciones.
En 2016 fue electa para ser integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De diciembre de 2018 a noviembre 2023 fue directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la Ciudad de México y actualmente es la directora general para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Y bueno, podría decir muchísimo más, pero pues es un honor, profesora. Adelante, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en esta importante reflexión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo porque pues pocas veces, ¿no?, nos damos como estos espacios de reflexionar la política pública que nos va a regir en los próximos años y qué impacto puede tener pues en la vida de las mujeres especialmente, ¿no? Bueno, por mi parte, la verdad me gustaría compartirles sobre todo justo como, no sé si, a ver, ahí se ve mi presentación. No. ¿Sí se ve mi presentación? No. No. No, profesora, se ve, si gusta primero abrir la presentación para que no se vean sus pantallas. A ver, permítame. Sí, no sé qué. Sobre todo, la reflexión principal, como vieron, una de las líneas de trabajo en la que me enfoco es justo en los derechos de las mujeres afromexicanas. Y este Plan Nacional de Desarrollo se vuelve un plan fundamental, dado que es el primer eje, el primer plan donde de manera textual tenemos, pues, ahí sí, creo que ya, ¿verdad? Perfecto. Sí. La mención directa a las mujeres afromexicanas. Un poco mis colegas previamente ya hicieron un análisis mucho más detallado, el impacto que va a tener en el sistema de cuidados, el reconocimiento en la política pública de la diferenciada de género, la autonomía económica, por supuesto, pero en el caso de las mujeres afromexicanas es fundamental este Plan Nacional de Desarrollo. Yo quiero hacer como un recorrido de lo que hemos vivido las mujeres afromexicanas y de cómo es que ahora llegamos a un Plan Nacional de Desarrollo y el proceso en el que el Estado mexicano se enfrentará ahora en un proceso, en un reconocimiento, en un trabajo fundamental de perspectiva de género con diferencia interseccional e intercultural, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres afromexicanas. Primero, la identidad y el reconocimiento jurídico es un punto fundamental antes de haber llegado a un Plan Nacional de Desarrollo. El proceso para estar en las estadísticas del Estado mexicano. Obviamente, cómo eso se refleja en el derecho de las mujeres afromexicanas y algunas reflexiones finales. Primero, ¿por qué estamos hablando de manera diferenciada de las mujeres afromexicanas? Hasta hace unos años, justo era muy difícil saber cuántas mujeres afromexicanas existían, cuál era la población afromexicana, en dónde estaba situada. El movimiento afromexicano, que no es un movimiento joven, tiene más de 30 años, luchó para el reconocimiento jurídico de las personas afromexicanas como sujetas de derecho. Entonces, aquí tenemos ya dos procesos con el reconocimiento de las personas afromexicanas, bueno, pueblos y comunidades afromexicanas, además porque es un reconocimiento colectivo. Primero hubo procesos a nivel local. El estado de Guerrero, el estado de Oaxaca y Veracruz, siendo la última entidad federativa en donde tuve el honor de participar, en sus constituciones locales, Ciudad de México, que fue el último, reconocen a las comunidades y pueblos afromexicanos. En el caso de la Ciudad de México se habla de personas afrodescendientes. Esto, pues sí, tiene un avance y se podía tener algunas políticas públicas chiquitas a nivel local, no
pues daba un peso para que el Estado mexicano tuviera este reconocimiento a nivel, pues, nacional. El Estado mexicano se comprometió entonces en 2015 también con el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, 2015 a 2024. He de decirles que justo este año ya tenemos un nuevo Decenio Internacional donde el Estado mexicano también es parte. Entonces, digamos que este proceso también internacional tuvo un efecto importante para que el Estado mexicano avanzara en el reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas. Y finalmente un proceso no menor, que le costó además muchísimo trabajo al movimiento, fue la pregunta del Censo 2020 del autorreconocimiento como poblaciones afromexicanas. Aquí es clave porque aquí es donde sabemos dónde están nuestras mujeres afromexicanas. Hasta en el 2017, cuando se hicieron algunos informes sombra para presentar ante la CEDAW sobre la situación de las mujeres afromexicanas, no teníamos muchas estadísticas. Se había realizado la encuesta intercensal de INEGI sobre personas afrodescendientes, poblaciones afrodescendientes, y más o menos se proyectaba, pero es el censo del 2020 que nos permite saber en dónde están nuestras mujeres afromexicanas. Si se dan cuenta, es un recorrido largo porque en todo este proceso no estaba en el plan nacional. O sea, si ustedes revisan los últimos planes, los últimos 3 planes nacionales de desarrollo que ha tenido este país, el de Enrique Peña Nieto, no, el tema de género es un eje transversal. Se habla de comunidades indígenas, afrodescendencias, no existe. En el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, habla ya de comunidades afromexicanas, pero sin la diferenciación de género. Entonces, es hasta este Plan Nacional de Desarrollo donde tenemos un enfoque diferencial y obviamente un eje fundamental que es el de género. Hay un eje también de poblaciones indígenas y poblaciones afromexicanas, que es otro eje del Plan Nacional. En ese sentido, ahí, permítame un momento, pues voy a colocar los audífonos para tener mejor. Listo. En ese sentido, estamos hablando que en los últimos, o sea, han pasado 2 planes nacionales de desarrollo y está este tercero, donde podemos ver reflejados los procesos internacionales, el proceso del reconocimiento jurídico y obviamente la capa para hablar de los derechos de las mujeres afromexicanas. Bueno, para quienes no lo sepan y no quiero obviarlo, siempre en estos espacios, si alguien se pregunta por qué hablamos de poblaciones afromexicanas en nuestro país, tenemos varias fuentes migratorias. La primera, histórica, que además compone todo el continente americano, obviamente las poblaciones africanas esclavizadas que llegaron a nuestro continente y se asentaron en nuestro país y se asentaron en toda la región. Y obviamente crearon estas comunidades que son fundadoras de los estados independientes de América Latina y el Caribe. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú tienen sus poblaciones afrodescendientes y por supuesto también en nuestro país. Durante mucho tiempo el racismo estructural dejó a los afromexicanos de fuera de la visión de la construcción de la nación mexicana y con lo que ya hablaba anteriormente, hasta el reconocimiento jurídico del 2019 se da un primer paso y el año pasado hubo una nueva reforma a la Constitución donde además ya son derechos son sujetos de derechos colectivos. Entonces, aquí es donde ya los datos del último censo de INEGI del 2020 nos arroja que 2,5 millones de personas se reconocen como afromexicanas.
Eso pues ya lo vemos, hay algunas críticas del mismo movimiento sobre el censo, ya que como se desarrolló en la pandemia y además era una pregunta nueva, pues no se pudo difundir sobre esta pregunta. Sin embargo, pues tenemos un 50% de población de hombres y un 50% de población de mujeres afrodescendientes. Algo que enfrentan las mujeres afromexicanas, afrodescendientes, pues es el hecho de la identidad y el reconocimiento, ¿no? Como les decía, no se hablaba de esta identidad jurídica y menos de una identidad en las políticas públicas. Entonces, esta falta de visibilidad estadística ha sido un reto. Ahora, en este Plan Nacional de Desarrollo Incluso, ya hay una política de la Secretaría de Bienestar para atender a mujeres afrodescendientes y también en la Secretaría de las Mujeres, esto que comentaba mi colega, que ahora son una de las pues, instituciones claves para el cumplimiento de este eje del Plan Nacional de Desarrollo. Ya también la Secretaría de las Mujeres ha tenido acercamiento con el movimiento de mujeres negras, movimiento de mujeres afrodescendientes. Hay ya una acción afirmativa de participación política ya hay en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados, mujeres que llegaron a este espacio a partir de la acción afirmativa de afrodescendencia. Ahora, algo que incluso es un reto todavía para este mismo Plan Nacional de Desarrollo y que coincide pues con el eje, por ejemplo, es educación y empleos dignos. Las mujeres afrodescendientes frente al racismo estructural que vive el país encuentran muchas brechas para poder encontrar ciertos espacios, poderse desarrollar, sobre todo las migraciones de Oaxaca, Veracruz, a otros espacios, pues hay una migración interna importante de las poblaciones afrodescendientes por el tema de la desigualdad también en sus regiones. Entonces, la falta de acceso a empleos y educación es fundamental. Por ejemplo, ¿no? En Veracruz, en las comunidades donde se produce la caña, incluso pues las escuelas son rurales, todavía ni siquiera hay señal de celular, entonces obviamente se enfrentan incluso a una brecha digital mucho más que otras poblaciones de nuestro país. También algo fundamental de la violencia que enfrentan las mujeres afromexicanas es salud sexual y reproductiva. El acceso a la salud digna, salud sexual y reproductiva de las mujeres afromexicanas es difícil de medir. Se enfrentan a diversas como estereotipos de que son mujeres más fuertes, que aguantan más dolor, que pueden tener diversos tipos de atenciones, incluso se tienen registrados casos de violencia obstétrica desde una perspectiva racista con las mujeres afrodescendientes en nuestro país. Entonces, obviamente, este eje de género que también toca la salud sexual de las mujeres y la salud reproductiva, también debe tener este enfoque diferencial para las mujeres negras de nuestro país. Y obviamente, algo fundamental, que es que la violencia hacia las mujeres afrodescendientes también incluye a las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes en nuestro país también hay una gran cantidad de mujeres migrantes afrodescendientes de otros países que enfrentan también discriminación y estereotipación sexual, y esto tiene que tratarse también en los espacios como el mecanismo de trata en contra de trata hacia las mujeres, los espacios de prevención y las mesas de trabajo que realiza la misma Secretaría de las Mujeres con la Secretaría de Gobernación. Entonces, si ven, el reto no es menor, pero es fundamental que ya exista y se haya señalado por primera vez históricamente en un Plan Nacional de Desarrollo. Algunas reflexiones finales ya para no alargarme más. Es que obviamente
pues es el primer Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque diferencial que incluye a las mujeres afromexicanas. Este Plan Nacional de Desarrollo permite al Estado mexicano finalmente dar cumplimiento a varios compromisos internacionales que ha adquirido a lo largo de las décadas, que no ha sido menor. Entonces, ahora frente al nuevo decenio de personas afrodescendientes de Naciones Unidas, el Estado mexicano finalmente podrá seguir manifestando más avances. Obviamente ya existe también el Foro Permanente de Personas Afrodescendientes de Naciones Unidas que sesiona 2 veces al año, y ahí también hay un área específica de género donde el Estado mexicano incluso podrá liderar, si avanza como está previsto en el plan, algunas acciones diferenciadas frente a otros estados. Finalmente, podemos hablar de políticas públicas hacia las mujeres afromexicanas, algo que antes no podíamos hablar con claridad. Vamos a ver cómo están los presupuestos, cómo van avanzando, porque como lo decía la colega Goretti, o sea, finalmente el Plan Nacional de Desarrollo va vinculado a un presupuesto etiquetado diferencial. Y una reflexión fundamental, pues que en el caso de las mujeres afromexicanas, el vínculo con la región es fundamental, y digamos que los procesos de reconocimiento fueron de lo local a lo nacional, pero también con un vínculo muy fuerte de lo que sucede en la región de América Latina y el Caribe. Solo para ponerles un ejemplo, o sea, cada 25 de julio en esta región se celebra el Día de las Mujeres, de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, donde pues recapitula que esta reunión que hubo de 400 mujeres negras en 1992. Esta fecha ha sido fundamental para el movimiento afromexicano, para que las mujeres afromexicanas, en acompañamiento de otras mujeres, puedan seguir pues visibilizándose, sentándose en mesas de trabajo con instituciones como CONAPRED, Secretaría de Gobernación, el Senado de la República, obviamente desde la perspectiva legislativa, pero finalmente que son responsables de la parte presupuestal. Entonces, pues esta reflexión que dejo finalmente sobre esta población específica de las mujeres afromexicanas es uno de los retos pues más importantes que tiene este Plan Nacional de Desarrollo, y pues que sin duda el movimiento de mujeres afromexicanas estará dando seguimiento de manera puntual y con mucho detenimiento, sobre todo porque las toca directamente en su día a día. Entonces, pues muchísimas gracias, y perdón un poco por mi tos. Muchísimas gracias, profesora Tobán. Híjole, creo que nos conflictúa aún más pensar que dentro de la desigualdad hay otra desigualdad más grande y aún una brecha más grande para poder llegar a esta igualdad sustantiva, ¿no? Microdiscriminaciones que de alguna manera son más invisibles y más complicadas de poder visibilizar en un momento, ¿no? Ahora, yo por eso creo que celebro mucho esta presentación, porque nos da cuenta de todos esas coberturas que deben de diagnosticarse con mucha precisión, con mucha cautela en los diagnósticos situacionales del Plan Nacional de Desarrollo y de las formas de intervención de los programas operativos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya un par de preguntas. Tenemos una pregunta de Marisa Sánchez, que dice lo siguiente: ¿cómo implementar un sistema de seguimiento riguroso para el cumplimiento de políticas públicas que aseguren este eje transversal? ¿Sí se escuchó? Bueno, voy a repetir la pregunta, y es: ¿cómo implementar un sistema de seguimiento riguroso para el cumplimiento de políticas públicas que aseguren este eje transversal? Pregunta de Marisa Sánchez. Adelante, profesoras, ¿quién les gustaría?
¿Quién le gustaría contestar o intervenir? Adelante, profesora Lesma. Sí, pues digamos que para estos espacios ahora sí que hay diferentes formas de, ya sea desde la academia, sociedad civil y obviamente espacios de participación ciudadana, donde puedes dar seguimiento a las políticas públicas a las que se compromete el Estado mexicano. Digamos, por ejemplo, como lo mencionaba, a nivel internacional, el Estado mexicano tiene una de las evaluaciones más importantes que es, por ejemplo, el examen periódico universal, donde el Estado mexicano rinde cuentas a Naciones Unidas sobre el cumplimiento de políticas públicas diferenciadas. También existen espacios como la CEDAW, que pronto va a ser, donde también el Estado mexicano debe rendir cuentas. Por otro lado, en los espacios nacionales existen acercamientos como en la Secretaría de las Mujeres, tiene su consejo consultivo y un espacio de participación muy importante. La misma Secretaría de Gobernación tiene espacios de sustentación constantes, como es en el caso, bueno, ahora CONAVIM, que estaba en Secretaría de Gobernación, se mueve, ¿no?, a la Secretaría de las Mujeres, pero donde pues encabeza la mesa de prevención y de tortura y trata hacia las mujeres, que además fue una recomendación internacional para esta creación. Y los espacios, obviamente, como los CIPINA, donde se venden niñas, niños y adolescentes. Obviamente el Plan Nacional tiene sus indicadores de medición donde se van a ir rindiendo cuentas. No hay que olvidarnos que todavía nos faltan los programas sectoriales y los programas especiales, ¿no? Como el programa de derechos humanos, el de género, y ahí también se tendrá que dar como otra capa de seguimiento. Y finalmente, ya, digamos, en los casos donde el Estado mexicano presenta fallas y ya tenemos la atención a víctimas, pues obviamente a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otros espacios, también pues ya se da atención especializada a pues estos casos, por ejemplo, de feminicidio, que incluso han llegado, pues llevan a disculpas públicas. Hace apenas un año más o menos, ya se hizo la disculpa pública de Campo Algodonero, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos que el Estado mexicano ha tenido que enfrentar sobre feminicidio y violencia estructural. Entonces, digamos que tenemos varias capas y el Estado mexicano tiene varios espacios donde se puede medir y en donde se está trabajando. Ok. Muchas gracias, profesora Ledesma. ¿Una intervención más? Adelante, profesora Leónica. Sí, solamente gracias, como enfatizar en justo que en la parte nacional, pues este Plan Nacional de Desarrollo a través de sus indicadores, pues tiene que, se va a tener que dar un seguimiento a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y este Plan Nacional de Desarrollo bajará a programas sectoriales, a programas espaciales, programas nacionales que a su vez ayudarán a reportar, ¿no?, los indicadores, los objetivos, ahora solamente son indicadores, ¿no? Y tenemos un sistema nacional del desempeño, ¿no?, que arropa justo el cumplimiento de estos indicadores y el ejercicio del presupuesto, ¿no? Y si este eje transversal baja a nivel de programa presupuestario, bueno, eso nos va a permitir que la instancia o la dependencia o la entidad encargada de ese programa presupuestario pues va a tener que crear una matriz de indicadores de resultados, o sea, todo el tema como dentro de la metodología del marco lógico que va digamos, a obligar, ¿no?, a este seguimiento puntual y de cada uno del cumplimiento de estos indicadores llevados a metas, pero desde el nivel de actividad. Entonces, aún estamos todavía, falta, ¿no? Faltan estos mecanismos de operativos y de ejecución para que este eje transversal se sienta en la vida de las mujeres, ¿no? Por eso decía en mi intervención que esto es evidentemente es un granito, pero hay falta todavía el bajar de nivel para que a su vez de regreso en el reporte y en el seguimiento, pues también confirmemos el cumplimiento de los indicadores a nivel ya, digamos, de campo, ¿no? Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Leónica. Pasamos a esta siguiente pregunta, que es de Maite Fernández.
Y nos pregunta cómo fortalecer la participación de mujeres en esta toma de decisiones del Plan Nacional de Desarrollo si los altos mandos no son dirigidos por ellas. ¿Puedo opinar? Adelante, profesora Huerta. Bueno, también es cierto que habría que hacer un mapa de eh, qué nos dice en el discurso el Plan Nacional de Desarrollo versus qué vemos realmente dentro de la composición gubernamental, ¿no? Y también ver cómo continúa esta discursiva de qué espacios están ocupando las mujeres que forman parte del gabinete dentro de esta primera línea y cómo esto sigue siendo replicado ya no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal, municipal. Y hago mucho hincapié en los tres ámbitos de gobierno porque recordemos que estamos en este proceso de morenización, donde pues ahora sí que la mayoría está siendo gobernado por Morena, ¿no? Entonces, pues esquemas de participación activa en la toma de decisiones de mujeres sería una política pública que debería de promover, de alguna forma diseñar e implementar más bien, en este caso la nueva Secretaría de Mujeres, que bueno, ya agarra este nuevo rango y por tanto un presupuesto importante. Ahora, realmente no vemos como tal dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se refiera a la toma de decisiones de mujeres. A lo mejor sí habla un poquito de la perspectiva de la participación política, habla un poquito de el incremento de nosotras dentro de la población económicamente activa, pero si leemos entre líneas, realmente no se está refiriendo a nosotras dentro de un, no quiero decir predominio, pero sí un mayor alcance en los espacios de tomas de decisión. Muchas gracias, profesora Goretti. Profesora Tobaine, profesora Lenica, ¿alguna participación, intervención o damos paso a la Sí, siguiente? solo Vale, justo, adelante, profesora Ledesma. sí, digamos que desde la perspectiva de la administración pública también hay que enfatizar que uno de los compromisos que se tiene que hacer es seguir capacitando también en materia de perspectiva de género al servicio público, ¿no? Desde el primer contacto, ¿no? Que es la puerta, el registro, hasta el momento de una atención, eh, en donde sea, ¿no? Desde si vas por tu recibo de luz o por una atención como víctima. Esto es fundamental sobre todo porque sí se liga al sistema de cuidados, cuando las mujeres pues obviamente son jefas de familia y se ligan a procesos de estar enfrentándose, ¿no? A procesos de trámite, de atención y de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que el Estado mexicano también tiene que ver es donde están sus mujeres jóvenes. Ahora, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que si lo leemos bien, en realidad las principales poblaciones que no estudian ni trabajan son mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, a partir del compromiso de una visión y formación de perspectiva de género, independientemente también, obviamente debemos hablar no solo en la paridad en la representación en los congresos, sino también la paridad horizontal en la administración pública, más con la capacitación en materia de género podríamos estar avanzando en ese sentido. Y no solo el curso clásico de género, ¿no? Que nos mandatan a todos los servidores públicos, a todas las personas servidoras públicas, pero también en el uso del lenguaje, en los procesos de atención es fundamental. Y ahí también es uno de los retos en la implementación, porque finalmente si el personal de servicio público pues no está sensibilizado, muchas veces el mismo Estado puede generar revictimización en algún proceso pues, de atención. Muchísimas gracias, profesora. Este caso en particular es sobre el tema de las mujeres afromexicanas y comenta lo siguiente: considerando que el Plan Nacional de Desarrollo busca reducir desigualdades históricas, ¿no? Como ahora ya se había presentado en su presentación, profesora Esma, ¿qué estrategias propone para abordar las brechas estructurales en comunidades con población afromexicana, como lo es Veracruz, donde persiste el no autorreconocimiento étnico y limita el acceso a derechos y políticas inclusivas? Particularmente, en el caso de sus familiares, no se ha dado un proceso en el que se reconoce su etnia
y se pregunta en qué medida se perjudica o limita este acceso a derechos y políticas. Es decir, si ellos mismos no se reconocen como afromexicanos, ¿cuál es la dimensión de su desamparo? ¿Cómo se evitaría que casos como el de ellos, donde el no autorreconocimiento persiste, siga perpetuando brechas en acceso a salud, educación y derechos específicos para este tipo de comunidades? Bueno, sí, con permiso de mis colegas, sí, la verdad es un reto el tema del autorreconocimiento, sobre todo porque el proceso de autorreconocimiento es largo, ¿no? A nivel personal y a nivel colectivo, porque reconocerte como una persona negra afrodescendiente es reconocer las desigualdades que también te puedes enfrentar frente al mundo, ¿no? Aunque ya las vivas, pero ya aceptarlo es muy duro. Entonces, ahorita hay varios procesos con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que están acompañando a las comunidades para su proceso de autorreconocimiento como pueblos y comunidades afromexicanas, ya para los derechos colectivos. Esto es fundamental, sobre todo porque en comunidades donde, pues imagínense, así como, pues oigan, y si somos afros, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para acceder y a estos reconocimientos colectivos? Entonces, a través del INPI se están haciendo estos procesos. También el movimiento afromexicano, bueno, esto por parte del Estado. Y por parte del movimiento afromexicano hay un gran esfuerzo colectivo de estar hablando constantemente de esta sensibilización. Algo que se ha peleado mucho también es que en los libros de texto, que ya está, que era uno también una lucha del movimiento, se hablara de los pueblos y comunidades afromexicanas, para que las personas puedan conectar también históricamente con este proceso en sus comunidades. Eh, Finalmente, hay comunidades que se saben negras, que se saben afro, pero no hay una conexión político-colectiva frente a este reconocimiento. Entonces ahí es donde se está trabajando constantemente y también la academia ha sido fundamental en los procesos de investigación. Entonces ahora sí que de donde se puede echar mano también con las autoridades en los estados se vuelve fundamental para la difusión y combatir el racismo estructural. También otra institución que acompaña mucho es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el Nacional, y el COPRED a nivel Ciudad de México son instituciones muy importantes para estos procesos de autorreconocimiento. Ok, muchísimas gracias, profesora Ledesma. Tenemos una última pregunta, yo creo, ya si no nos llegan más preguntas, de Nicole Gutiérrez. Y dice lo siguiente: legalmente en México tenemos una cuota de género. Sin embargo, con la información del Plan Nacional de Desarrollo sabemos que incluso con esta cuota de género, las mujeres solo participaron el 29% en las decisiones en las alcaldías. ¿Cómo es que esta cuota de género puede permear en la verdadera integración de las decisiones políticas y de la estructura ahora del Plan Nacional de Desarrollo? ¿No sería apropiado hacer de esta participación activa un punto de la cuota de género? Bueno, aquí puedo opinar. Adelante, profesor. Bueno, realmente el concepto que estamos actualmente abordando, pues es la paridad de género, ¿no? Ya no tenemos las cuotas de género. Recordemos que ya tenemos, pues los partidos más bien ya tienen la obligación de tener un 50% como piso mínimo de candidatas a todos los cargos. A través de la famosa paridad en todo que se implementó en 2019. Pero finalmente, siempre la ley, y lo digo como abogada, tiene un límite dentro de todos los supuestos. Y pues la idea de llegar a esta representación sustantiva, donde no solamente gane un número de mujeres y haya una representación estrictamente formal, pues requiere otro tipo de herramientas. Como bien decía la profesora Ledesma, también es muy importante la parte de la construcción, de la capacitación en este plano específico de perfiles políticos femeninos. Y ese es un compromiso que no ha logrado cumplir la parte de las instituciones políticas. Recordemos que
a nivel federal el INE, a nivel estatal las OPLES o los órganos locales electorales, disponen de una cantidad de recursos para promover esta capacitación de perfiles y además los partidos políticos reciben un porcentaje representativo económico para promover este mismo tipo de construcción de perfiles. Y realmente lo que hemos visto desde 2019 que se empezó a implementar la paridad en todo, es que no ha existido el compromiso de construcción de perfiles de los partidos políticos. Siguen habiendo actitudes viciadas, como por ejemplo enviar a competir a las esposas, las hijas, las mamás, a todo el círculo familiar femenino cercano de los políticos que tradicionalmente ganaban. De hecho, si tienen oportunidad de revisar estudios electorales, sobre todo a nivel municipal, esta es una de las actitudes más notorias dentro de este ámbito de gobierno particularmente. Precisamente porque no se sienten tan en el foco los partidos políticos y saben que no van a ser sancionados en la mayoría de los casos, puesto que no cuentan con la cantidad numérica suficiente para cubrir todos estos espacios de candidaturas femeninas. Entonces, las OPLES, el INE, se terminan haciendo muchas veces de la vista gorda en las elecciones a nivel federal, estatal, municipal, para cumplir numéricamente con lo que establece la Constitución en materia de paridad de género. Desafortunadamente, no hay una forma de prever más mecanismos a nivel normativo para tú impedir este tipo de aspectos, porque tú no le puedes prohibir a una mujer, aunque sea la esposa del expresidente municipal que acaba de salir, en su derecho a ser votada. Te estás metiendo con un derecho político electoral fundamental. Y bueno, es este tipo de cuestiones o lagunas en las que nos encontramos actualmente. Muchísimas gracias, profesora Goretti. Creo que nos ilustramos bien la forma de poder entender la paridad de género en los altos mandos. Aquí es, bueno, creo que un comentario y a la vez es una pregunta, y es la sobrecarga de responsabilidad doméstica y de cuidados y la cultura empresarial sexista predeterminan muy bien, un problema estructural en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo no lo considera como tal. ¿Qué hacer cuando sus acciones no intervienen? Todo un problema de valores. Bueno, es complicado, es lo que yo decía, ¿no? A ver, estamos hablando de impactos en el mediano y en el largo plazo. El tema del sistema de cuidados o de los cuidados en general, históricamente o tradicionalmente, sobre todo en la parte, digamos, de Hispanoamérica, ¿no? Tiene una carga tradicional en manos de las mujeres, ¿no? Entonces, es algo que debemos de ir desarraigando de nuestra educación y de nuestra que nosotras como mujeres también empecemos a cortar con estas formas de ver la vida. Y no quiero decir que abandonemos, ¿no? a nuestras familias, sino simplemente el ir poniendo límites y así las propias estructuras, evidentemente hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, el propio sistema también hay que mover a que este sistema cambie. Y por eso yo enfaticé en la presentación de lo importante que es en el indicador del Programa Nacional de Salud, que si bien es cierto no va a cambiar de la noche a la mañana, la importancia de que se sumen tanto la parte pública, la privada y la social. ¿Por qué? Porque el sistema de los cuidados le toca o nos toca a todas y a todos. Entonces, es muy importante que así como nos asumimos como personas que ejercen derechos, ¿no? Entonces, de esa misma manera tenemos que empezar a cambiar los sistemas en las familias de cómo nos distribuimos el trabajo, ¿no? Porque si está la estructura, está la ley, está el sistema, están los inmuebles, pero si dentro de mi familia sigo perpetuando, ¿no? Estos esquemas en donde no hay estos límites o el compartir los cuidados con la pareja, con los hermanos, con las hermanas, pues entonces de nada sirve que el entramado institucional
cambie si al interior de las familias esto no cambia. Entonces, recuerden que tampoco es que el gobierno se tenga que incidir, ¿no? En la privacidad de las personas para decir, oye, eso ya no lo hagas, sino es también una decisión propia de si sigues o no con esas mismas tradiciones familiares, ya sea por una religión, por una cultura, porque así te educaron, etcétera. Entonces, no solamente es una cuestión de ley, de norma, de crear el programa perfecto, el proyecto perfecto, sino es también que las personas vayamos cambiando, o sea, estemos cambiando la mentalidad a nivel de nuestras familias y esto es un cambio generacional. Entonces, si nosotras como mujeres jóvenes, ¿no? Y nuestras alumnas que vienen detrás y las alumnas de esas alumnas, ¿no? No entienden esta nueva concepción, pero también la parte del género masculino, ¿no? Si no reeducamos esos conceptos de género, pues tampoco vamos a lograr el cambio que estamos esperando, ¿no? Entonces, creo que es, por eso repito, es un logro el que esté ahí, ¿no? Digamos, en el documento más importante que tenemos como, como país a nivel planeación, o sea, que lo reconozca y que si no que tenemos un sistema nacional de cuidados, las mujeres no vamos a poder, digamos, tener una autonomía financiera, no vamos a salir de los esquemas de violencia. Entonces, ya está ahí. Entonces aprovechemos que la institución, no en este caso, se reconoció en este Plan Nacional de Desarrollo. Ahora hay que ver cómo aterriza, pero también la sociedad tiene que comprometerse uno a uno. Este es un tema de un compromiso individual con este sistema de cuidado. Sería como mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Ledenica. ¿Una intervención más? ¿Profesora Tomay o profesora Yo, Goretti? Adelante, yo profesora. quiero agregar una reflexión que no es mía, sino de una de maravillosa científica Julieta Fierro, que justo, o sea, ¿no? Desde la perspectiva también de la ciencia, el género y toda la parte estructural, que sería otra mesa, ¿verdad? Pero ella decía una reflexión y dice, ¿qué sucede con nuestras mujeres jóvenes? Están todo el tiempo estresadas, ¿no? Para cumplir metas en casa, para cumplir metas en el trabajo, para cumplir metas en las maternidades, en la familia, ¿no? Y evidentemente pueden tener incluso un puesto de toma de decisiones, pero no van a estar en las mismas condiciones frente a sus compañeros hombres. Entonces, no, ella decía, ¿ustedes creen que yo salí hoy y tendí la cama? Pues no, no lo hice, ¿no? Y me vine y estoy aquí. Pero pareciera algo menor, pero ¿cuántas de nosotras nos enfrentamos así de, ¿cómo no voy a ordenar mi casa y la comida y mi familia? Y entonces, estas que además que es algo que nos trastoca a todas, que además traemos un chip desde hace mucho tiempo, es difícil de enfrentar. Entonces, con el cambio generacional y hacer niñas más libres, ¿no? Hablar del género desde esta perspectiva, la división de tareas y el sistema de cuidados que es fundamental, nos permitirá que entonces, ¿no? En las mujeres en el mundo empresarial, las mujeres en la toma de decisiones, puedan tener condiciones distintas, ¿no? Y por ejemplo, la gestión del hogar, que es algo que muchas mujeres siguen haciendo, aunque están trabajando, se encargan de toda la gestión de su casa, ¿no? Aunque incluso ellas paguen a otras mujeres para que le ayuden en la gestión de su hogar, ¿no? Habiendo otra, hay una inequidad incluso ahí también sobre esos procesos, como yo no lo puedo hacer, entonces busco a una trabajadora del hogar que, ¿no? Y entonces también darle derechos sociales a esa trabajadora del hogar se vuelve fundamental para que entonces en el sistema también de trabajo y de perspectiva del hogar y lo que implica, pues es duro, ¿no? Es difícil y entonces, como retomando esta reflexión de Julieta, de la doctora Julieta Fierro, o sea, finalmente no tenemos todavía un proceso de desigualdad, ya estamos en el campo laboral, pero no en el hogar, las cosas no han cambiado, ¿no? En muchos sentidos, y finalmente los principales feminicidas de nuestras mujeres también están en el. Y eso es uno de los retos que el Estado también tiene que hacer. Muchísimas gracias, profesora Ledesma. Adelante, profesora Goretti. Sí, yo quería retomar un poquito el cierre de la profesora Ledenica que justo comentaba que es un gran paso en el plan nacional que ahora nos hable de este tema, pero una de las cuestiones que siempre reflexiono es
esta enajenación que tenemos de conocer este tipo de documentos como el Plan Nacional de Desarrollo y que no existe realmente nunca ha existido una estrategia de comunicación por parte de los gobiernos más allá de lo que están obligados a hacer para realmente dar a conocer en términos muy coloquiales qué persigue un Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a sus principios, en cuanto a su carga valorativa que va conforme a esta pregunta, ¿no? Y por supuesto, esto incluiría este eje transversal, ¿no? Que la gente lo sienta como parte de ellos, estas acciones que busca emprender un gobierno. Y finalmente, eso también ha determinado muchas veces el fracaso o la puesta a medias de las políticas públicas, de los programas sectoriales, de todo lo que deviene o lo que nace a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Y por otro lado, el tema de la deconstrucción, que finalmente la deconstrucción es una cuestión individual, personal, y como bien dice la profesora Ledesma, en muchos casos lo vemos generacionalmente. Quienes todavía tuvimos madres, abuelas que crecieron en contextos muy arraigados de roles, estereotipos de género, quienes venimos, me incluyo, de estados que son muy conservadores religiosamente y en otros aspectos, pues evidentemente nos cuesta más la deconstrucción, no solamente a las mujeres, sino a nivel sociedad. Entonces, sí es importante también reconocer este tipo de avances, este tipo de ejes transversales dentro de la planificación también de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y emprender acciones muchísimo más interseccionales, muchísimo más específicas a las realidades que están viviendo estas sociedades. Muchísimas gracias, profesora Goretti. Muchísimas gracias a todas las especialistas pues que participaron en este ciclo de análisis. Yo creo que 4 problemáticas muy claras estuvieron aquí tocándose: pobreza y desigualdad económica, carga desigual de cuidados, violencia alarmante, participación política limitada y barreras a la propiedad de finanzas. Sin embargo, un tema que en términos del Plan Nacional de Desarrollo compete a las instituciones, todas coincidimos que también compete a quienes no tomamos las decisiones institucionalmente. Es un tema en el que todas y todos debemos de participar en la construcción de esta subjetividad socializada sobre cómo reconocemos el papel de las mujeres, quiénes somos las mujeres, el alcance de nuestro trabajo, los valores que se inculcan desde el núcleo familiar, y bueno, inclusión, materialización, visibilización, integración, evaluación, concientización sobre el tema de igualdad de derechos y del papel de la mujer en estas pues, decisiones y construcción de políticas públicas son algunas de las líneas, de alguna manera, que aperturaron este análisis para poder tener conciencia hacia dónde deben dirigirse los futuros y cercanos, ¿no? Al mismo tiempo, programas y políticas en materia de este eje transversal de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Les agradezco mucho su participación, profesoras. Sin más, pues vamos a dar cierre ya a este ciclo de análisis del Plan Nacional 2025-2030, Eje Transversal 1, Igualdad Sustantiva y Derecho de las Mujeres. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, un gusto.